Las inversiones inmobiliarias pueden ser altamente lucrativas si se abordan correctamente. Esto se logra mediante una adecuada planificación, análisis de mercado, selección y gestión de los inmuebles. Acompáñame a ingresar en el mundo inmobiliario más de cerca para conocer sus secretos y usarlos a tu favor. ¡Comenzamos! La clave principal para ganar dinero con las propiedades se encuentra en la compra correcta y mantenimiento adecuado de cada inmueble. Veamos. Secreto número 1. Compra y mantenimiento. Antes de adquirir la propiedad, investiga el mercado, estudia la zona donde se encuentra la propiedad, asegúrate de que es el inmueble correcto, en el lugar adecuado y sobre todo al precio ideal. Esto significa que debes encontrar propiedades que tengan un buen potencial de apreciación. Investiga los precios de las viviendas donde está ubicada la propiedad que tienes seleccionada y también los precios de alquiler en caso de que este sea tu objetivo. Una vez comprada, asegúrate de acondicionarla de acuerdo al target de clientes que deseas para ella. Ejemplo, si vas a arrendar para familias, debiste seleccionar una vivienda con al menos 3 dormitorios, 2 baños, cocina, área social, sala comedor, lavandería y de ser posible un patio trasero. Esta vivienda debe estar ubicada de preferencia en una zona residencial con centros de salud, educativos y supermercados cerca. Además, si tiene parque o plazas en zonas anexas, considéralo un plus, porque este tipo de características son altamente valoradas por parte de los clientes. Realiza de inmediato las reparaciones y mejoras necesarias. Acondiciona la propiedad con lo básico, que puede ser estufa y refrigerador en conjunto con el gabinete de cocina. Opcionalmente, puedes considerar el resto como incorporar un juego de recibidor y mesa de comedor con sillas en el área social, y como mínimo camas y mesitas de noche en las alcobas. Todo depende si deseas alquilar el inmueble vacío, semiamoblado o totalmente amoblado. Secreto número 2. Alquiler. Es hora de encontrar a los inquilinos. Para esto, publica anuncios, realiza entrevistas, verifica los requisitos financieros y referencias de los candidatos. La clave aquí es elegir inquilinos confiables y responsables con capacidad de pago oportuno y que puedan mantener la propiedad adecuadamente durante su estancia. Secreto número 3. Venta. Si tu objetivo es ganar dinero comprando propiedades para remodelar y vender, la clave es encontrar el peor inmueble en la mejor zona. Eso sí, para dedicarte a este tipo de negocio, debes estar bien preparado en cuanto a conocimiento acerca de arquitectura y decoración de interiores. Además, saber algo de jardinería y paisajismo. En su defecto, debes contar con un equipo de expertos de confianza que te ayude en este sentido, porque los números pueden volverse muy locos en algunos casos. Este es un negocio más arriesgado que la renta inmobiliaria, pero puede ser altamente lucrativo si se opera correctamente. En este punto, debes saber ciertos criterios justo al momento de elegir la propiedad en la que deseas invertir. Por ejemplo, observar con criterio objetivo si se trata de un inmueble bastante nuevo o tiene muchos años de construcción, ya que este aspecto arroja un promedio de gastos en reparaciones internas, en electricidad, plomería, incluso cimientos, que deben ser tomados en cuenta en el presupuesto de remodelación. Esas cosas que no se notan a simple vista, pero que son tan importantes y de hecho obligatorias por la ley, ya que tú como inversionista debes ocuparte de ellas al inicio de una remodelación. De manera que si ocurre un sismo más adelante, a causa de no haber resuelto un problema ocasionado por deterioro de este tipo de instalaciones, toda la responsabilidad legal recae sobre ti, aun cuando hayas vendido hace algún tiempo. De manera que cuando adquieres una propiedad con este fin de lucro, debes asegurarte de que todas las instalaciones de la propiedad cumplan con las normativas de seguridad vigentes. Luego de hacer la remodelación y decoración más jardinería, publica el inmueble y elige el mejor comprador para obtener la rentabilidad estimada. A continuación, te presento 3 variaciones inmobiliarias más que puedes considerar. 1. Propiedades comerciales. Las propiedades comerciales, como edificios de oficinas y centros comerciales,
pueden ser una fuente de ingresos regulares en forma de alquiler. Sin embargo, estos tipos de inversiones requieren una mayor cantidad de capital inicial y pueden ser más complejos de administrar que las propiedades residenciales. 2. Compra de tierras. La compra de tierras en zonas en desarrollo puede ser una forma rentable de ganar dinero. Si la zona se desarrolla y los precios de la tierra aumentan, puedes venderla por un precio más alto en el futuro. 3. Participación en un fondo inmobiliario. Si no deseas invertir en una propiedad en solitario, puedes considerar la participación en un fondo inmobiliario, que te permite invertir en una cartera diversificada de propiedades inmobiliarias. Esta opción es bastante asequible y utilizada comúnmente de la forma tradicional o también en la modalidad de crowdfunding. Ya hemos hablado acerca de este concepto en diversos videos del canal. Ten en cuenta que como cualquier inversión, existen riesgos asociados, por lo que al hacer tu debida diligencia conociendo el mercado y las zonas, además evaluando cuidadosamente todos los aspectos de inversión y rentabilidad, puedes obtener estupendas oportunidades de negocio en tus manos de manera recurrente. Recuerda que una vez aprendido el proceso, solo debes replicar una y otra vez ejecutando el método de manera exitosa. Para saber más, mira el video Los errores más comunes que las personas cometen al invertir en el mercado inmobiliario. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, comenta, comparte y sigue avanzando en tu educación financiera.